Bienvenidos a Delta Soft Pro 2017. En la parte izquierda encontrarás la imagen corporativa de tu restaurante. En la parte derecha encontraremos el teclado para ingresar la clave de usuario. El sistema cuenta con reloj checador para registrar las entradas y salidas de tu personal. Clave de administrador 1, 2, 3, que es la predeterminada para acceder al sistema. Automáticamente encontraremos dos opciones: administración y operación. En la de operación podremos agregar nueva mesa. Las mesas cambian de color dependiendo del estado en el que se encuentren. Rojo significa que está a punto de pagarse, verde que está vacía y amarillo que está ocupada ya con una orden. Tendremos el resumen, la información de cada mesa, el número de mesa, los comensales, quién está atendiendo la mesa, la apertura desde la fecha hasta la hora y a qué hora se realizó el último pedido. Podremos ver todo lo que se ordenó en esa mesa, el subtotal, el descuento y el total. Podremos seleccionar acciones para cada una de las mesas, capturar productos, ya sea por comida, cerveza, sin alcohol, dependiendo de la familia que tú escojas. Cada una de las familias tendrá secciones para facilitar el manejo y el uso de cada una de ellas al registrar el pedido. Al ingresar algún pedido, podremos agregar el modificador. Quizá tendrá un límite, quizá no, dependiendo de la opción que tú ingreses. Al ingresar un producto lo podremos seleccionar y en la parte de abajo tendremos varias opciones: repetir último pedido, multiplicar por cantidad, modificar el menú, agregar algún comentario, borrar, o si te habías equivocado, salir. Contaremos con imprimir ticket, cerrar la cuenta, dividir mesa, juntar mesa, editar la mesa, cambiar de mesero, aplicar descuento o cancelar algún producto. Al cerrar la cuenta podrás ingresar ya sea en efectivo, tarjeta, si quieren agregar alguna propina en tarjeta o en efectivo. Solamente se ingresa el número y se da la opción con la que se vaya a ingresar determinada cantidad. En la opción de administración tendremos varias opciones: catálogos, usuarios, perfiles, inventario, caja, reportes e impresoras. En catálogos contaremos con ingredientes, presentaciones, productos, modificadores y promociones. Cada una de ellas contará con agregar uno nuevo, editarlo o borrarlo. En la parte de promociones podremos editar qué día de la semana esa promoción estará activa. Al agregar una nueva promoción, podremos personalizar ya sea un producto a precio especial, varios productos a precio especial, un producto con precio inicial y descuento al repetir, eso ya sea por un 2x1 o un 3x2. En perfiles se podrá crear cada perfil que se usará para cada uno de los usuarios, ya sea agregar un nuevo perfil, personalizando la accesibilidad que se le va a dar a cada usuario en ese perfil, ya sea que podrá ver, que podrá agregar, modificar o borrar. También podremos borrar, editar y agregar uno nuevo. Cada uno de los perfiles será asignado al usuario que tú quieras asignar. Ya sea podremos agregar un nuevo usuario, editar el usuario o borrar el usuario. Incluso por cuestiones de seguridad podrás ver la clave del usuario. En inventario podrás llevar a cabo un registro de mermas metiendo tu cantidad o egresándola si no quieres meter esa cantidad seleccionada. En la compra de insumos podrás meter desde el proveedor hasta la fecha de la compra, la fecha de entrada en el inventario, alguna referencia o la categoría del producto
que habrás comprado. Y en el conteo de productos podrás seleccionar cada una de las familias, ya sean varias o simplemente una. En la caja podremos llevar a cabo el conteo del inicio de turno por billetes o monedas. De igual forma para el cierre de turno. Y podrás checar las entradas y salidas de efectivo, el tipo, el monto, el usuario, la fecha, incluso el concepto. Podrás agregar uno nuevo, ya sea como gasto o ingreso, editarlo o borrarlo. En reportes tendrás un resumen general de ventas totales, cheque promedio, mesas abiertas, gastos y compras, cancelaciones y descuentos. Tendrás el total vendido en efectivo, en tarjeta y el total por ambos. Tendrás una gráfica para implementar estrategias o checar altas y bajas del mismo negocio. Podrás llevar a cabo una cuenta exacta de las ventas. Podrás cambiar la fecha. Esto quiere decir que cambiar la fecha implementará la opción para llevar un conteo general, ya sea de ayer, de esta semana, un mes, 2 meses, por semestre o también por año. Podrás exportar a algún programa como Excel, podrás enviarlo por correo o imprimirlo también. Esto para el resumen, para los productos, para los meseros y para las mesas. Las mesas podrás ver detalles para ver en qué mesa hay más producto o qué mesa está pidiendo más. Incluso para los meseros podrás checar quién es tu mejor mesero dependiendo de las ventas que se esté realizando. En el inventario podrás ver varias secciones, como el inventario actual, faltante, compras, mermas y consumo. En el inventario actual tendremos 3 tipos de alarmas. La campana de color rojo indica que tu producto está por acabarse. En tu inventario queda producto para al menos un día. El signo de admiración amarillo indica que tu producto te puede abastecer para menos de 3 días. Y la manita verde indica que tienes más de 3 días de producto. En mermas tendrás el nombre del insumo, la cantidad, la presentación que tú habrás seleccionado y el total de ese insumo. Y en el consumo, de igual forma, la presentación, la cantidad, el insumo y el total. Asimismo como la opción de la presentación. En caja tendrás el resumen general de ingresos, el total de los ingresos, los egresos, el total de los egresos, las propinas, la caja con propina y el sobrante faltante. En gastos de igual forma, el gasto que se realizó, la fecha en que se realizó el gasto, la categoría, la cantidad y el costo. En cancelaciones, cuándo se hizo la cancelación, el costo, la cantidad y el detalle de esa misma cancelación. Y en descuentos, de igual forma, fecha, el monto y la cantidad de ese descuento. Y en las impresoras tú podrás llevar a cabo una administración exacta de las impresoras que tú vas a tener, ya sea agregar una nueva, personalizando el tipo de papel, etcétera, editándola o borrando. Todo este es el funcionamiento de tu sistema DeltaSoft Pro 2017.